Comenzamos haciendo contacto vía Zoom con Daniela Arias. Ella es coordinadora general del Laboratorio Electoral. Cuéntanos, Daniela, ¿qué va a pasar hoy en la Corte? Muy buenos días. Bueno, sobre el asunto de la Sala Superior para resolver lo que pasó en la Corte, pues hay un proyecto de Reyes Rodríguez sobre cómo fueron estas elecciones, ¿no? Y en términos generales va por la nulidad de la elección de este magistrado porque considera que se violaron sistemáticamente varios de los supuestos básicos de integridad electoral, ¿no? Constitucionales que no se pueden violar, los principales siendo financiamiento ilegal, porque el uso de acordeones, pues por supuesto que supera las capacidades financieras de los individuos que participaron en la elección, y por el otro, pues los principios básicos de equidad, legalidad y ejercicio del voto libre y auténtico. ¿Qué podemos esperar? ¿Cuáles serían los escenarios? Bueno, el mejor de los escenarios sería que efectivamente en este proyecto el magistrado resuelve a través de una serie de pruebas que demuestran que efectivamente hubo un intento sin responsables, porque eso es uno de los argumentos, ¿no?, de nuestras, que no necesariamente tenemos responsables directos, tenemos algunos actores, tenemos la posibilidad de participación de algunos servidores públicos, pero como tal no podemos señalar a responsables del uso de esos acordeones y de la coincidencia de estos acordeones con los resultados electorales. Pero más allá de si hay no responsables directos, lo que dice el magistrado es, pues efectivamente hubo varias irregularidades y es importante que no las dejemos pasar, siendo este el primer ejercicio de elección judicial. Con todas estas pruebas, con este análisis bastante detallado que presenta el magistrado ante la Sala Superior, pues lo ideal sería que efectivamente se revise en el pleno de la Sala Superior todas estas pruebas que se entregan y se verifique la posibilidad de nulidad, de anular la elección para Suprema Corte. Es decir, que se anulen los resultados y en el mejor de los escenarios se realicen de nuevo. El problema es que ya hemos visto, hay un bloque de magistradas y magistrados en la sala superior que votan en el mismo sentido todo el tiempo. Entonces, pues la realidad es que aunque quisiéramos ver un análisis consensuado de las pruebas que se entregan, pues no necesariamente lo vamos a tener a la mano pues en esta sesión de la sala superior. Daniela, desde su perspectiva de laboratorio electoral, el tema de la reforma electoral. La reforma electoral llega en un momento de un brazo político bastante fuerte. Llega no desde la oposición, como se habían dado todas las reformas anteriores previas, sino desde el gobierno. Eso también señala una serie de alertas que tenemos que prender, porque no se da a raíz de irregularidades en elecciones, no se da para necesariamente revisar las áreas de oportunidad más grandes que tiene el sistema electoral, que efectivamente las tiene. No podemos tampoco ser omisos en que hay muchas cosas que mejorar en cómo funciona el sistema electoral mexicano, pero ya hemos visto intentos de simulación de diálogos para reformas electorales anteriores, ya hemos visto cómo incluso después de estos supuestos foros abiertos se presentan exactamente las mismas iniciativas sin cambios de ningún tipo. Entonces, en realidad preocupa la prioridad de los temas que se consideran son necesarios cambiar, ¿no? Por supuesto que la eliminación de los soples centralizaría muchísimo más el trabajo de la autoridad electoral, una autoridad electoral que además busca ser debilitada presupuestal y autonómicamente, cuyas consejerías podrían ser sometidas al voto, como lo vimos en estas elecciones judiciales, y que con este primer antecedente, cómo se desarrollaron estas elecciones judiciales, pues también comprometería la autonomía y la independencia de este órgano electoral. Y por supuesto que la desaparición de plurinominales, pues habría que hacer algunos ejercicios que desde el laboratorio electoral vamos a estar publicando durante esta semana, de cómo hubieran sido las integraciones del Congreso sin estos plurinominales, y vemos bastante debilitado no solamente a la oposición, sino también al partido de gobierno, ¿no? Todos estos cambios pues buscarían de alguna forma fortalecer a quienes están en este momento en el gobierno, pero pues recordemos que en democracia las cosas cambian, y no, y quienes son mayoría hoy no lo van a hacer necesariamente en algunos años. La idea sería que se preguntaran qué tipo de sistema querrían si fueran oposición.
¿Qué es lo que estaría en juego para 2026 con esta reforma electoral? Bueno, para 2026 el principal problema es que hay un espacio de tiempo muy corto porque legalmente, constitucionalmente hablando, y si queremos respetar, digamos, lo que viene en el texto constitucional, es que no tendrán que modificar la constitución y todo el sistema electoral, más todas sus leyes y todo lo que eso implica antes de mayo del siguiente año, previo al inicio de 2026-2027. Un cambio de esta magnitud en menos de un año, pues evidentemente traería muchos errores, como ya lo vimos con la reforma electoral judicial. No podemos ser omisos en cómo este primer ejercicio de elección judicial nos muestra un poco hacia dónde está yendo o hacia dónde podría ir una reforma electoral mal planteada y ejecutada con prisas, ¿no? Y sin ningún tipo de análisis de viabilidad. Entonces, ese es el primer escenario, que las cosas se hagan rápido y que pues lastimosamente se preste a que se cometan muchos errores. El siguiente escenario es que incluso si se hace con más tiempo, se mantengan, por ejemplo, algunos de los vicios y los errores que se cometieron con la reforma electoral judicial que vinculó a organismos políticos como el Senado y como los comités de evaluación a pues una serie de etapas que son fundamentales y es la revisión de idoneidad de las candidaturas que como ya vimos se cometieron bastantes errores también ahí, ¿no? Darle esas facultades a organismos que no son competentes para hacerlo, que no tienen los elementos, ni mucho menos la experiencia, pues por supuesto que dificulta aún más no solamente la viabilidad y la idoneidad de estos cargos que se eligen, sino además, por supuesto que lo que la gente va a elegir, ¿no? Entonces, son varias las cosas que se tienen que revisar y me parece que las prioridades no deberían estar en cómo ejercer el brazo político, sino cómo mejorar efectivamente algunas de las cosas que están mal con el sistema electoral que por ejemplo podrían ser el modelo de comunicación política, que está bastante desactualizado y que no contempla muchas de las cosas y de tecnología que se están implementando actualmente. Daniela, ¿qué opinión te merece el nombramiento de Pablo Gómez? El nombramiento de Pablo Gómez desde el laboratorio electoral para nosotros prende algunas alertas, porque Pablo Gómez fue quien redactó la primera propuesta de reforma electoral que se presentó con el expresidente López Obrador. Entonces, pues sí nos llama la atención que se mantenga, digamos, esta figura. Sabemos que es una persona que ha participado en política, que ha vivido el sistema electoral en primera persona y nos gustaría que eso se reflejara en las propuestas que ha hecho hasta ahora, pero la realidad es que parecen muy alejadas de entender la parte político y técnica de cómo funciona el sistema electoral, porque los sistemas electorales, y no solamente en México, sino en cualquier país, tienen algunos requerimientos técnicos que son ideales para que funcionen las elecciones, para que se respete la integridad y la equidad en la no violación de los principios constitucionales, ¿no? Entonces, este nombramiento con esa primera propuesta de reforma, más lo que ha estado diciendo en algunas entrevistas con El País, Pablo Gómez, pues la verdad es que para nosotros prende las alarmas porque parece no solamente desestimar lo que se dice de la sociedad civil, sino no querer incluir algunos sectores que han sido fundamentales, empezando por los mismos partidos políticos, que han sido vitales para que incluso la coalición de gobierno pueda pueda hacer haber hecho los cambios que ha hecho hasta ahora legal y constitucionalmente. Entonces, sí creemos que es importante que esto se haga con calma y que se escuchen todas las voces posibles porque estos cambios no pueden hacerse de un día para otro y mucho menos con una especie de vendetta en mente. Daniela, antes de concluir, 3 puntos que le quisieras decir a nuestro auditorio que se deben de quedar y deben poner atención en ellos. Bueno, lo primero es los tiempos. Cuando uno empieza a escuchar que existe mucha prisa sobre un asunto específico, tal vez tiene que prestar un poco más de atención. Hasta ahora parece que podría tomarse cierto tiempo en realizarse la comisión y la propuesta de reforma electoral, ¿no? Incluso en el decreto anunciado por la presidenta, estas personas podrían terminar su encargo hasta el final de su sexenio. Eso, por un lado, nos da un poco de esperanza en que efectivamente se haga un proceso consensuado y completo, pero por el otro también nos prende las alertas porque justamente no conocemos ninguno de estos
de esta línea de tiempo, no tenemos claridad sobre cómo se van a hacer las cosas. Lo segundo, las condiciones en las que se harían estos foros abiertos. ¿Quiénes tendrían voz? ¿Quiénes podrían participar? ¿Cuáles serían las credenciales de estas personas que participen? Em, Pero, serían las credenciales de esas personas que participen. Y efectivamente, en tercer punto, lo más importante es que cualquier propuesta de reforma que se haga debe venir respaldada por un análisis consensuado. Es decir, necesitamos un sustento técnico, presupuestal y de viabilidad de cada una de las cosas que se propongan, porque para que la democracia funcione para todas y para todos necesitamos tener conciencia o por lo menos un respaldo que nos permita decir, ah, ok, vale, por este lado sí funciona. Daniela Arias, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buen día. Gracias. Y vamos a comenzar con información de seguridad, porque la Fiscalía de Morelos ha dado a conocer el cateo de la casa en donde fue asesinado el influencer Camilo Ochoa. Pero ¿quién es? ¿Por qué lo ejecutaron? ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a verlo en esta nota de Débora Suárez.